Mis hermanos, que el Señor me los bendiga a todos. A mí nuevamente un placer traerle la clase bíblica en la mañana de hoy. Continuando en Mateo capítulo 22. Me estoy llegando ahí también, yo también. Ok, ahora sí. El domingo pasado estuvimos discutiendo la cuestión del tributo, ¿verdad? Que cuando los fariseos estaban buscando la forma en poder engañar a Cristo, en preguntándole que si se le debe pagar tributo al César, ¿verdad? Y Cristo lo que respondió fue que lo del César se le dé a César y lo que es de Dios se le da a Dios, ¿verdad? Hablando sobre los impuestos, los tributos, las cosas que son de este mundo, que tenemos una responsabilidad civil, pues que cumplamos con ella. Pero sin no cumplir, más importante, nuestra responsabilidad como qué, como cristianos, ¿verdad? Dándole primero lo que es de Dios a Dios, que es nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra fuerza, todo. Nosotros fuimos creados a imagen de Dios, ¿verdad? Pues nosotros pertenecemos a Dios. Y cuando haya un conflicto entre nuestra responsabilidad civil y la responsabilidad del cristiano, siempre escojamos a Dios y el resto entonces pues va a ser, ¿verdad? Llevadero. Ahora Cristo contesta otra pregunta que los saduceos le hacen, porque yo creo que no fue suficiente con la pregunta anterior y Cristo no creo que demostró lo suficiente su sabiduría y lo sabio que es y lo inteligente que es y cómo él no se deja llevar o no se deja de coger por ningún fariseo, pero parece que para los fariseos no es suficiente. Tienen que haber más preguntas y más preguntas y más preguntas para saber lo que ya ellos saben o quieren negar, que es que Cristo es el Mesías, ¿verdad? Vamos a comenzar leyendo del 23 hasta el 24. Si el hermano Osvaldo, por favor, puede leerme Mateo 22, del 23 y el 24. Dice, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Muchas gracias. Para poder entender la pregunta que está por venir y la historia que vamos a discutir, tenemos que entender dos cosas. Número uno, dice que vinieron los saduceos, ¿verdad? Ya no son los escribas, ya no son los fariseos, son los saduceos. Y luego dice que dicen que no hay resurrección. ¿Qué es lo importante con los saduceos? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Los saduceos eran un grupo judío que no creen ni en la resurrección, ni en ángeles, ni espíritu. Ellos no creen en esto. Entonces, van a hacerle una pregunta a Cristo de acuerdo con qué? Con la resurrección. Entonces, Valdo, te hago la pregunta. ¿Por qué alguien o cuál es el propósito de una persona que no cree en la resurrección? ¿Por qué entonces hacerle una pregunta a Cristo sobre la resurrección? ¿Qué propósito dentro de esa persona tendrá para traer este tema? Yo lo que estaban buscando era que Cristo Jesús errara en su contestación para ellos tener un motivo para poder ejercer. Exactamente, ellos querían nuevamente buscar que Cristo haga o cometa un error o nuevamente ridiculizar la resurrección, ¿verdad? Porque ya Cristo había hablado y había anunciado su muerte y de que iba a resucitar. Los saduceos escucharon esto. Él está hablando de la resurrección, pero nosotros no creemos en ella. Así que vamos a hacerle una pregunta para que él se equivoque y no tan solo esto, para añadirle, ridiculizar este tema de la resurrección que Cristo ya ha estado hablando anteriormente. Así que vemos desde un principio, entendiendo el contexto de estos saduceos, vemos que no tienen ningún propósito de verdaderamente entender
la resurrección. Ese no es su propósito, ¿verdad? Es como explicó muy bien el hermano Osvaldo, que Cristo es rara y ridiculizar el tema de la resurrección. Pues ellos vinieron, ¿verdad? Estos saduceos que no creen en la resurrección, eso está en Hechos 23:8, ¿verdad? Vamos a buscar ese versículo rapidito. Osvaldo, si puedes leerme Hechos 23:8. Dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Okay. Aquí en Hechos 23:8, ¿verdad? Quise traer el versículo para que confirmáramos el problema de quién eran estos saduceos que verdaderamente no creían ni en la resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero dice que los fariseos sí creían en estas cosas. Así que vemos que dentro de ellos mismos existen un conflicto, ¿verdad? Fariseos sí creen en la resurrección, en el espíritu y ángeles, y los saduceos no creen en estas cosas. ¿Qué tú crees, Esteban? Si en un ejército se supone que los soldados todos estén unidos y todos estén de acuerdo y todos estén bien para que puedan tener victoria y poder guiar y poder ganar, ¿tú crees que si en ese ejército se divide y tienen dos temas en contra, van a poder tener unión? Por supuesto que no. No van a poder tener unión. Entonces, en el mismo templo, en la misma casa de Dios, ¿verdad? Como ellos llaman, o como se llamaba cuando verdaderamente lo era, antes de que estos fariseos y saduceos pues la convirtieran en otra cosa, no había unión, porque tenían varios temas en la que ellos confligían, como es este de la resurrección, igual que el divorcio, igual que varios temas en que los saduceos y los fariseos tenían en conflicto, pero había una cosa que los unía, el odio por Cristo. No los une los verdaderos temas que se supone que ellos estén de acuerdo, pero sí los une querer encadenar y querer matar a Cristo. Qué irónico, ¿verdad? Esto es algo que encuentro un poco increíble, pero así eran las cosas. Bueno, luego volvemos a Mateo 22:24. Y entonces vinieron ellos y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés dijo que si alguno muriere sin hijo, su hermano se casara con su mujer y levantara descendiente a su hermano. Esto que ellos están hablando se están refiriendo a la ley del levirato. Sí, a la ley del levirato. Esta ley fue implementada, asimismo, los tiempos de Moisés. Vamos a pasar a Deuteronomio 25, del 5 al 6. Si Doris, por favor, puede leerme Deuteronomio 25, del 5 al 6. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no hubiere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Tu cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Ok, aquí estamos encontrando la ley del levirato, a lo que estos saduceos se están refiriendo con Cristo en ese momento. En el 6 al 7, perdón, del 7 al 8, lo voy a resumir un poquito, habla de que si un hermano no quiere cumplir con esta ley, no quiere casarse con la hermana, con la mujer de su hermano difunto, ¿verdad? Pues entonces la mujer va a los jueces, ¿verdad? A los que están dirigiendo, se queja, ellos traen al hermano que no quiere cumplir con esta ley, y si el hermano se niega, pues entonces lo señalan como el que no quiso obedecer, ¿verdad? Entonces la mujer lo escupe y es un revolú, es un poquito fuerte. Pero
ese no es el que, no quiero explicar completamente la ley del levirato, ¿verdad? Quiero que entiendan un poco, ¿verdad? Sobre a qué se refiere y a qué estamos llegando con esta pregunta de los saduceos. Lo importante es que si una persona moría, su esposa se quedaba viuda, y si él tenía un hermano, el deber del hermano era casarse con esa mujer y tenerle y hacerle descendencia. ¿Qué pasa? Esa descendencia no iba a llevar el nombre del hermano, sino que iba a llevar el nombre del difunto. Así que, ¿cuál era el propósito de esta ley? Dos cosas. Número uno, reservar el nombre del difunto. En otras palabras, asegurar su linaje. Si yo muero, Esteban se casa con mi esposa, tienen hijos, yo tengo entonces un linaje a mi nombre. Es para que el nombre de la persona difunta no sea borrado. Un tipo de honor y un tipo de respeto. Y segundo, para proteger la viuda también, ¿verdad? En ese tiempo, las mujeres dependían del hombre para una seguridad económica y para una seguridad social, ¿verdad? Y así la viuda del difunto, al casarse con el hermano, pues está más protegida y más segura. Así que esto tenía dos propósitos, y propósitos buenos, ¿verdad? Honrar y darle linaje al hermano muerto y proteger a la viuda, ¿verdad? Y que no esté sola. ¿Dónde podemos ver un ejemplo de esto? El hermano Elmer dio una clase no los otros días sobre Judá, ¿verdad? Estuvimos hablando de Judá, y Judá tenía 3 hijos, Onán y Selah, ¿verdad? Aquí la historia tenemos a Tamar, que estaba casada con muere, pues ¿quién se casa con Tamar? El hermano de que es Onán. Luego Onán muere, pues entonces Selah tenía que casarse con Tamar, pero en la historia Judá no cumple y pasa otra cosa. Pero ahí tenemos un ejemplo de esta ley que los saduceos están hablando, ¿ok? Quiero que entiendan un poquito de este contexto para que entonces lo que vamos a leer ahora pues tenga más sentido. ¿Estamos claros hasta ahora, verdad? Excelente. Vamos a pasar entonces nuevamente a Mateo 22 y vamos a leer del 25 al 28. Si Prats, por favor, puede leerme Mateo 22, perdóname, 25 al 28. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, y el tercero hasta el 7. Y después de todos murió también la mujer. De la resurrección, pues ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Muchas gracias, Prats. Aquí entonces ellos no tienen la anécdota para hacer la pregunta, ¿verdad? Los saduceos que no creen en la resurrección hacen una pregunta relacionada con la ley del levirato, y ahí va la historia sobre una mujer que se casó con 7 hombres. 7 hombres que cada uno fue hermano, ¿verdad? Murió el primero, se casó con el segundo, se casó el segundo, y así sucesivamente hasta, ¿verdad?, casarse con el último hermano. Entonces ahí viene la pregunta, en la resurrección, ¿verdad? Ellos tienen que hacerlo con ese tono de burla, me imagino yo, porque ellos quieren hacer eso mismo. Oye, Cristo, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Porque ella se casó con los 7. Entonces, allá arriba van a hacer suertes para ver con quién se queda ella con los 7 hermanos. Aquí con esta anécdota y con esta pregunta, veo muchas cosas. Número 1, vamos a ver, María. ¿Por qué los saduceos tuvieron que hacer este ejemplo con 7 hermanos?
Con 2 no era suficiente, ¿sabe? Porque aunque sean con 2 es la misma pregunta. ¿Por qué utilizar 7 para hacer esta pregunta o para dar este ejemplo? ¿Qué tú piensas sobre esto? ¿Por qué 7 y no 2 o 3, verdad? ¿Por qué llegar hasta 7? Para agravar más la situación o el número 7 tiene un significado en las escrituras, que es el número perfecto. Claro. Está bien, no hay problema. Yo pienso que al mismo tiempo es en el sentido de burla. ¿Por qué traer un ejemplo tan drástico, tan exagerado, tan innecesario para traer una pregunta y un tema que hubiese sido igual con un ejemplo más moderado y más sencillo? ¿Verdad? Oye, Cristo, ¿con quién de estos 7 hermanos se va a casar esa mujer, verdad? Pienso que desde un principio están mostrando una falta de respeto al hacer esta idea y este ejemplo tan exagerado y tan ridículamente innecesario. Quiero que entendamos un poquito eso, porque de la misma manera que fueron 7, de la misma manera hubieran podido ser 2, y así mismo hubiese sido la pregunta, en vez de 7, 2. Así que desde ese principio vemos lo exagerado y lo burla que estos saduceos están demostrando al dar esta anécdota. ¿Qué más podemos ver aquí? ¿Qué más podemos ver con este ejemplo y con esta pregunta? ¿Qué es casarse? El matrimonio, la boda. Esteban, ¿qué es casarse? ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué es la boda? Todo este ejemplo, ¿qué es eso? ¿Qué es el matrimonio? La unión, se puede decir, de 2 personas, por siempre se supone. La unión de 2 personas hasta que la muerte los separe. El matrimonio ¿es algo del cielo o es algo que se hace en el mundo? Se hace en el mundo, pero es un mandato del cielo, se puede decir, Claro. de Dios. Muy buena contestación. Se hace en el mundo, pero es un mandato de Dios. ¿A qué quiero llevar esto? El matrimonio es una idea, una práctica, algo que se hace aquí nosotros entre humanos en este mundo terrenal. ¿A qué quiero decir esto? Ellos están mezclando la resurrección, algo espiritual, algo eterno, algo de un reino que no es de este mundo, y están trayendo ejemplos terrenales y de costumbres que se hacen en el mundo, aunque son impuestas por Dios. No podemos mezclar las cosas del mundo con cosas que son de un reino que no conocemos. No sé si me están entendiendo. Hay 2 reinos. Está el reino que estamos viviendo nosotros ahora, el reino del planeta Tierra, en el que existe la ley de la gravedad, en el que existen animales, árboles, en que los hombres se casan. Y está el reino que no conocemos, ¿verdad? El reino espiritual, al lugar en donde vamos a resucitar algún día y vivir ahí. Entonces, están demostrando su falta de conocimiento y mezclando un reino espiritual con ejemplos de este reino terrenal. No pueden mezclar las 2 cosas, no pueden utilizar un ejemplo de este reino terrenal para describir o juzgar o, no sé, cualquiera que sea el propósito, a ese reino que ellos ni nosotros hemos visto ni conocemos. Derek. Bueno, podrían hacer la pregunta, ¿y qué vamos a comer? Exactamente. En el cielo. ¿Qué vamos a comer, verdad? ¿El agua va a ser fría o caliente? ¿Verdad? ¿Va a haber internet? ¿Va a haber luz? ¿Va a haber carro? ¿Vamos a vivir en casa? ¿Verdad?
¿Vamos a tener que ir al baño? Todas estas preguntas son de cosas que hacemos nosotros como hombres que vivimos en este mundo. Pero yo hago la pregunta, Osvaldo, ¿tendría sentido morir a este mundo y resucitar a un mundo igual que el que morimos? No tendría sentido porque realmente, entonces, pues, ¿para qué morimos? Exactamente. ¿Para qué morir? ¿Para qué resucitar? ¿Verdad? ¿Para qué yo pasar por el trabajo de morir, por tener la esperanza de resucitar, para levantarme exactamente a lo mismo a lo que morí? No tiene sentido. No tiene lógica. Entonces ahí soy como los saduceos. Pues entonces, ¿para qué la resurrección, verdad? Eso es lo que ellos están pensando. ¿Para qué? Y va a ser lo mismo. Lo que ellos no entienden es que vamos a resucitar a algo diferente, nuevo, perfecto. Algo que no entendemos porque estamos bajo los parámetros de este reino terrenal. Y eso es lo que Cristo les va a contestar ahora. Vamos a continuar en el versículo 29. Si Isaura puede leerme, por favor, Mateo 22, versículo 29. Déjame cambiar la versión. Ahí va. Mateo 22, 29. Dice así. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erais ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ahí tenemos la contestación de Cristo ante la pregunta de con quién de estos hermanos, de los 7 hermanos que tuvieron que traer, ¿verdad? Se va a casar esta pobre mujer, ¿verdad? Uno piensa, pero ¿por qué tiene que resucitar al lado de los 7 hermanos, verdad? Supone que sea mejor, ¿verdad? No peor que antes. Pero, ¿qué es lo que le dice Cristo? Están equivocados, erráis. Por centésima vez están equivocados. ¿Cuántas veces Cristo le ha dicho a estos fariseos, a estos saduceos, a estas personas que vienen a hacer preguntas de esta magnitud? Dice, nuevamente, están equivocados y no tan solo eso, son ignorantes. Como han demostrado una y otra vez, demostrando la ignorancia a lo que ellos deberían ser expertos como maestros y seguidores de Dios. Los maestros y seguidores de Dios que ignoran y se equivocan en estos temas. Derek. Exactamente. Quizás para que la gente reconoce que es Jesús que tiene la autoridad y la sabiduría y no esto La autoridad en ese momento de la ley. Exacto. Exacto. Elmer, levantaste la mano. 2 lados, exactamente. Primeramente, soy ignorante porque no conocen las escrituras. Segundo, porque están faltando respeto a Cristo. Exactamente. No aman a sus semejantes, sino que usan la Biblia o la ley, la escritura, para atacar, desacreditar a otra persona. Exacto. Ahí mismo lo dice, ¿verdad? Erráis ignorando las escrituras, a lo que ellos se suponen que eran expertos y sabios, ¿verdad? Porque ellos se mandaban diciendo que somos los cuidadores y los sabios de la ley. Pues Cristo dice, pues ustedes la están ignorando. Y ignorando el poder de Dios, el poder de la vida eterna, el poder de la resurrección, el poder de la salvación que estaba trayendo Cristo en ese momento. Entonces, los maestros y sabios que ignoran las escrituras y que ignoran a Dios. Entonces, ¿qué ellos son? Nada. Porque entonces son maestros y sabios ¿de qué? En algún momento fueron maestros y sabios de la escritura y de Dios. Pero ahora prácticamente lo que Cristo está diciendo, ustedes son maestros de nada. No tienen ningún conocimiento. No tienen ninguna sabiduría. No conocen ni lo que están estudiando
y no conocen a la persona que dicen seguir. Pues, ¿quiénes son ustedes? Nada, son un espacio vacío, ¿verdad? Y eso es algo que Cristo ha estado resaltando en las parábolas anteriores que hemos estado estudiando. Elmer. No en el poder de Dios. Así que para Dios no hay nada imposible. Exactamente, para Dios no hay nada A imposible. veces los adventistas, los testigos de Jehová dicen, pues, cuando una persona se muere, ya no existe. Solamente existe en la memoria de Dios. Eso de que Pablo dijo que deseo partir y estar con Cristo, eso no existe. Tú vas a partir y tú vas a la nada hasta el día de la resurrección. Se no puede ver personas existiendo con Cristo en el cielo para luego volver a resucitarse de los muertos en el día final. Estas personas ignoran el poder de Dios porque para Dios no hay nada imposible. Piensan que como el conocimiento y su mente es limitado, al igualmente el poder de Dios es limitado. Y no es así. Porque aunque nosotros somos limitados, aunque nuestra mente y nuestro conocimiento sea limitada, no quiere decir que Dios también es limitado. Dios es ilimitado, todopoderoso. No, aún así, esa palabra ilimitado no la podemos entender porque somos limitados. Entonces, no podemos comparar algo limitado, algo de nuestro conocimiento, algo que nosotros, de lo poquito que entendemos, y compararlo con un ser que lo entiende todo, que lo cree todo, que lo creó todo, perdóname, y que es ilimitado. Volviendo aquí, al 26. Volviendo a lo que dijo que ignoran las escrituras. Vamos a pasar a Oseas 6, del 1 al 2. Si Luis, ¿me puede leer, por favor? Oseas 6, del 1 al 2. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendrá, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Muchas gracias, Luis. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿A qué nos recuerda este pasaje de Oseas 2, verdad? ¿Quién murió y en el tercer día resucitó? Jesucristo, ¿verdad? En las Escrituras se habla sobre la resurrección. Entonces, las Escrituras a las que ellos se supone que se sepan de rabo a cabo y a los que son maestros, ignoran este tipo de escrituras para defender su punto sobre la resurrección. Mis hermanos, eso es un problema, como estaba mencionando el hermano Elmer hace unos minutitos, que sucede hoy en día con diferentes denominaciones y con diferentes iglesias que ignoran diferentes versículos y diferentes pasajes para defender su estilo o su punto de vista humano. No, que el bautismo, eso no va, eso no existe. Pues están ignorando hechos que dice que para ser salvo, ¿verdad? Hay que bautizarse y hay que arrepentirse. No, que Jesucristo no es el Hijo de Dios. Ignoran los pasajes que hablan que Cristo es el Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado, ¿verdad? Para ellos poder defender un punto de vista que va en contra de la Biblia, que está bien clara, tienen que ignorar escrituras. Es la única forma. No vas a poder defender algo que está en contra de Dios sin tener que ignorar lo que claramente está escrito. Tenemos que crear la mentira. Tenemos que cerrar un ojo para ignorar lo que explícitamente está diciendo. Derek. Los fariseos no creen ángeles
Pero en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 22, Daniel dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Claramente, la escritura Exactamente. habla. Estos saduceos explícitamente estaban ignorando a sabienda, a no sabienda, no sé, no importa, porque está ahí. No pueden usar la carta de la ignorancia, porque ellos se supone que eran los maestros de la ley. Y así igual nosotros, mis hermanos. No podemos decirle en el momento que nos toca el juicio, Dios, yo no lo sabía, porque Él nos entregó un libro que están todas las respuestas y las contestaciones a la pregunta que nosotros debemos conocer. Así que en el momento que no sabemos algo, es porque decidimos ser ignorantes a ese algo, ¿verdad? Algo tan vital como el bautismo, como el perdón, como la humillación, como entregarse a Cristo, ¿verdad? Porque tampoco es que le busquemos la quinta pata al gato, ¿verdad? ¿Qué pasó con los dinosaurios? Déjame buscar qué pasó con los dinosaurios. ¿Qué pasó con los alienígenas? No, esto no habla de alienígenas. Tengo que seguir buscando porque tengo que saber qué es lo que Dios habla sobre los extraterrestres, ¿verdad? Eso no es lo que estoy diciéndole esta mañana, que busquemos la quinta pata al gato, sino que nos volvamos maestros de las escrituras que Él nos dio para que nosotros conociéramos y para que nosotros entendiéramos. Y no ser ignorantes en el momento que hay que demostrar nuestro conocimiento. Así como estos saduceos estaban demostrando ser ignorantes cuando ellos tenían que demostrar el conocimiento sobre quién es ese hombre que está enfrente de ellos, que es el Mesías, el Salvador, y sobre la resurrección que va a traer. Y ellos estaban ignorando eso completamente. Así que no seamos igual que ellos. No ignoremos las escrituras. Seamos maestros y conozcamos y seamos mejor que esas personas que equivocaron en ese tiempo. Y otra vez menciona que ignoraron el poder de Dios. Vamos a pasar a Isaías 55, del 8 al 9. Si Titi puede leerme, por favor. Isaías 55, del 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué nos dice ahí, Titi? No podemos comparar lo terrenal con lo celestial. No podemos compararnos nosotros, ni nada de lo que conocemos, con lo que es Dios y con lo que conoce Dios. ¿Por qué? Porque nuestros caminos, mi camino de hombre, ¿verdad? No es igual que el camino que Dios. Mi conocimiento de hombre no es igual que el conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ignorar ese camino de hombre. Dejar atrás ese conocimiento de hombre y hacer ¿qué? Seguir entonces el camino y confiar, ¿verdad?, en el conocimiento de Dios. Porque a lo mejor nunca entendamos lo que hay en la mente de Dios. No lo vamos a entender porque Dios es Dios. Pero tenemos que confiar y tener fe en esa mente perfecta y seguir su camino, que es el perfecto. Así que estos saduceos no estaban demostrando confianza en el camino de Dios. Al contrario, no lo querían tomar. No conocían ni demostraban fe en ese conocimiento, esa inteligencia, esa mente de Dios. Al contrario, ellos solo querían sostenerse de su inteligencia y de su conocimiento y así decir que la resurrección no existe, ¿verdad? Y buscar la forma de ridiculizar a Cristo con esta pregunta de la resurrección. Así que estas personas, nuevamente, ¿verdad? Durante estos pasajes hemos visto una y otra vez, cómo el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Cómo los llamados sabios y conocedores de las Escrituras se habían convertido en todo lo contrario. Se habían alejado completamente de lo que era, lo que originalmente se supone que ellos fueran. Como ahí, pam, pam. ¿Y por qué?
¿Por qué tanto advertencia? ¿Por qué tanto ejemplo de cómo estos fariseos demostraban su ignorancia? Para que cojamos orejas. ¿Vamos a ser igual que los fariseos? ¿Que los saduceos? ¿O mejor que ellos? ¿Verdad? ¿Vamos a confiar en nuestra propia prudencia? ¿Vamos a tener nuestras propias ideas? ¿Vamos a ignorar escrituras? Llevo 10 años en la iglesia, de momento me dio una loquera que no creo en el bautismo y me voy con otra gente, ¿verdad? ¿Vamos a hacer eso? Vamos a ser mejor que estos sabios, que este pueblo de Dios en este momento, porque ahora nosotros somos el pueblo de Dios, ¿verdad? La iglesia es de Cristo, el cuerpo de Cristo. Pues seamos mejor, cojamos orejas y veamos la advertencia y las consecuencias que estas personas tuvieron que pasar por su ignorancia y por sus errores. Continuemos en Mateo 22 y vamos a leer el 30. Si Doris, por favor, puede leerme Mateo 22, 30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Lo dice, ¿verdad? Primero dijo, ustedes erráis, están equivocados, ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque en la resurrección no se van a casar, ni va a haber casamiento. En la resurrección va a ser algo nuevo a lo que ya conocemos. No va a ser igual, va a ser diferente, va a ser otro reino, va a ser algo que solo Dios conoce y Dios sabe, que nosotros no sabemos. ¿Cómo va a ser la resurrección? Bueno, pues ahí dice que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Ah, ok. ¿Y cómo van a ser los ángeles de Dios en el cielo? Pues mis hermanos, yo no sé. No he estado ahí. Yo no estoy creando eso. Yo no tengo la mente perfecta para implementar ese gran plan que solo Dios puede implementar. ¿Qué yo voy a hacer? ¿Qué es lo único que podemos hacer ante esta pregunta? Confiar, tener fe y tener la esperanza y la certeza de que ese nuevo reino va a ser 1.000.000 de veces mejor que al que estamos viviendo hoy en día. Vuelvo a la pregunta, ¿para qué resucitar a algo igual o peor? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué resucitar a lo mismo? ¿Por qué resucitar a algo que ya conocemos? Para eso no morir, como dijo Osvaldo en el principio. No hay lógica, y Dios es un Dios lógico, un Dios inteligente, un Dios sabio, un Dios con amor. Y tenemos que confiar que ese reino va a ser perfecto. Y ahí a donde vamos a ir, Del. Y quizás se puede decir infinitamente perfecto. Claro, Mejor. por supuesto. Vamos a pasar a Filipenses 3, del 20 al 21. Si Prats, por favor, puede leerme Filipenses 3, del versículo 20 hasta el 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Muchas gracias, Prats. Nuestra ciudadanía, la iglesia de Cristo, el cristiano, el que se bautizó y se sumergió y fue limpiado por la sangre de Cristo, ya no somos ciudadanos de este planeta Tierra. Estamos viviendo aquí temporariamente, ¿verdad? Por eso somos peregrinos aquí, ¿verdad? Es la canción. Nuestra ciudadanía es del reino de los cielos. A ese reino en cual transformará el cuerpo de la humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria
suya. Va a ser una transformación genuina, completa, diferente. No vamos a volver a ese cuerpo de humillación, ¿verdad? Vuelvo a la pregunta, ¿para qué resucitar? Para volver al mismo cuerpo. El cuerpo de carne, el cuerpo físico, ya no va a existir, sino que se va a transformar a lo que es semejante a Dios, ¿verdad? Al alma, al espíritu. Eso es lo que va a prosperar en esa nueva vida. A eso es lo que nos lleva a la resurrección. A sin dolor, sin hambre, sin sed, ¿verdad? Perfectos y completamente en armonía con Dios. Y para ir terminando, volvamos a Mateo 22, para terminar, ¿verdad? Con la historia. Y vamos a leer, se perdió aquí, del 31 hasta el 33. Si María, por favor, puede leerme Mateo 22, del 31 hasta el 33. En cuanto a si habrá una resurrección de los muertos, ¿nunca han leído acerca de esto en las Escrituras? Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieran, Dios dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos. Cuando las multitudes lo escucharon, quedaron atónitas por su enseñanza. Muchas graciis, Sabra. María, perdóname. Dice, de acuerdo a la resurrección de los muertos, aquí vuelve y dice, ¿no habéis leído? ¿Verdad? Siempre me encanta cuando Cristo dice eso, lo ha dicho muchas veces cuando se refiere a él. Ustedes no habéis leído, los maestros de la ley, ¿verdad? Vuelvo y lo repito, ustedes no conocen esta escritura, no habéis leído, ahí está refiriéndose a Éxodo 3:6, cuando él se encuentra con Moisés y dice, yo soy el padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? Y luego que él dice eso, dice, Dios no es Dios de muertos, sino que de vivos. ¿Por qué él dice eso luego de mencionar estos tres nombres? La resurrección, ¿verdad? En otras palabras, a estos patriarcas, ¿verdad? Porque para el pueblo de Israel ellos eran los patriarcas, ¿verdad? Abraham, el padre de Israel, el padre de la fe, después Isaac, Jacob, ellos fueron los patriarcas, ¿verdad? Por donde empezó el linaje de la tribu de Israel. Pues entonces, lo que él está diciendo es que estos tres personajes siguen vivos ante Dios, ¿verdad? No han muerto, murieron físicamente, pero espiritualmente están vivos ante la presencia de Dios. Porque ellos dijeron, ¿cómo que Dios es un Dios de vivo? ¿Y dónde está Abraham y Isaac y Jacob? Que yo no los veo por ahí. Ellos no están en este mundo, pero están vivos delante del Dios vivo. No del Dios muerto con su gente muerta, ¿verdad? Un Dios vivo con un pueblo vivo. Un Dios que resucita el alma, el espíritu, aunque el cuerpo muere. Vamos a pasar a Juan 11 del 25 al 26. Si Esteban, por favor, puede leerme Juan 11 del 25 al 26. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Quién es Cristo, Esteban? La vida. La vida, la resurrección. Y quien cree en Él y vive en Él, estando muerto, vivirá, ¿verdad? Nunca moriremos, nuestra alma nunca va a morir, nuestro espíritu jamás va a morir, siempre y cuando estemos cerca de la vida y la resurrección. ¿Quién es?
Cristo. Y ahí es que viene la pregunta, ¿ustedes creen esto? ¿Verdad? ¿Creemos estas palabras? ¿Creemos que Cristo nos va a resucitar? ¿Creemos que en Cristo se encuentra la vida eterna? ¿Creemos que el mundo de dinero va a ser mucho mejor que el que estamos viviendo? ¿Creemos que vamos a ir a un nuevo reino? ¿Verdad? ¿O vamos a dudar de esta resurrección? ¿Vamos a dudar de esta nueva vida? ¿Vamos a dudar de la vida que trae Cristo, como lo está haciendo estos saduceos, a traer, ¿verdad?, esta pregunta? La resurrección no es la continuación del mundo terrenal. La resurrección es la renovación de un nuevo cuerpo, un nuevo reino, una nueva vida basada y construida ¿sobre quién? Sobre la vida de resurrección, que es Cristo, ¿verdad? La piedra angular, la base de todo. Cristo es quien nos va a llevar la resurrección. Los otros días el hermano me estaba dando una clase sobre la fe, ¿verdad? La certeza de lo que no se ve. Nunca hemos visto el nuevo reino. No sabemos cómo es. No lo entendemos. No lo conocemos. Y lo que se habla solo nos da una mínima idea a lo que va a ser y lo que va a lograr este nuevo reino. ¿Qué debemos hacer? Tener fe en nuestro nuevo reino. Tener la esperanza de llegar a este nuevo reino y la certeza de que va a ser mejor. Va a ser mucho mejor a lo que pensamos que es bueno en este mundo. Así que mis hermanos, que el Señor los bendiga a todos.